Esta opción se utiliza cuando en un mismo servidor la empresa tiene los datos y los programas. Este procedimiento nos brinda la posibilidad de mantener actualizadas las versiones con los últimos cambios entregados. Si por ejemplo existe algún cambio en la legislación, solo se debe correr el robot instalador y se tendrán los últimos cambios. Para realizar la actualización del robot instalador se recomienda entrar primero a la página web, en el link de descargas de la versión 2010 y verificar los ajustes y mejoras que haya reportado Ofimática. Damos clic sobre este link y el sistema nos muestra un documento donde nos indica por cada uno de los módulos cuáles son los archivos que se están modificando y la razón de su modificación. Es muy importante primero revisar este documento y luego ejecutar el proceso del robot instalador. Ofimática permanentemente está realizando modificaciones al software debido a cambios en la legislación, nuevos procesos, mejoras solicitadas o correcciones, las cuales deben ser actualizadas en cada una de las empresas. La versión 2010 se automatiza este proceso para que sea un software que revise contra el servidor de Ofimática qué actualizaciones están disponibles y se encargue de realizar la instalación de los mismos a nivel del cliente. Al instalar la aplicación, el sistema nos incorpora el icono de la aplicación y el icono Ofimática Robot Cliente. Para ejecutar este proceso damos doble clic. El sistema lo primero que nos solicita es la ruta del usuario. Esta indica la ubicación donde se encuentra el acceso al sistema Atlas. Este sirve para inicializar los datos de conexión a SQL Server, nombre del servidor, tipo de autenticación y la ruta del WordPad, utilizada para mostrar los informes. Ingresemos a la ruta. Ofimática, Ofimática 2010, Atlas CS, usuarios, superusuarios. La dirección URL es la ruta de acceso donde se encuentra alojada la página del servicio web de robot. Esta es la puerta o llave de comunicación entre la empresa y el servidor de Ofimática, encargado de realizar la comparación de archivos y actualizarlos. Muchas empresas por seguridad y control utilizan un proxy para dar la salida a Internet. En este texto se ingresa el nombre y la IP del servidor proxy, más el nombre del puerto. Por último, demos aceptar. El sistema realiza la validación y nos muestra las versiones disponibles. Damos clic en 2010 y la unidad donde están instalados los programas de Ofimática. Antes de correr los procesos del robot instalador, debemos comenzar primero con la configuración avanzada. El sistema pide nuevamente la ruta del usuario. En caso de que se desee cambiar, damos clic en la carpeta. También nos muestra la configuración del servicio web. En esta pantalla, si la empresa utiliza servidor proxy, se debe activar esta casilla e ingresar la dirección, que para este caso es la 192.168.1.1. con el puerto 8080. Muchos servidores proxy piden autenticación del usuario y la clave, esto con el fin de tener más seguridad de acceso. En caso de que se requiera, se debe ingresar. Tenemos también la configuración de acceso a SQL Server. Por defecto, esta información ya viene preestablecida o inicializada según el config local del usuario. El servidor SQL es el nombre o IP del servidor donde se encuentra instalado el SQL Server. Para este caso es a Gutiérrez. Y en el tipo de autenticación es el acceso a SQL Server. Se ingresa el usuario o inicio de sesión y el password de SQL Server. Por último, damos iniciar para iniciar el proceso del robot instalador. Tenemos dos procesos, reporte de auditoría y reporte y actualización de software. Es recomendable generar siempre primero el reporte de auditoría, con el fin de verificar y garantizar los programas que se van a actualizar. Si se marca esta casilla, el sistema procederá a realizar una comparación entre los programas instalados en el cliente y los programas instalados en el servidor de Ofimática y presenta un informe presentando las diferencias encontradas y se puede generar por pantalla, Excel o impresora. Ahora generemos el reporte de auditoría y visualicémoslo por Excel, con el fin de realizar una revisión de la información y verificar cuáles son las actualizaciones que se van a hacer dentro de la aplicación. Por último, demos a aceptar. El sistema está realizando la auditoría y nos muestra una barra de secuencia. Observemos que en la parte inferior nos dice el estado de cada uno de los procesos que está realizando. Recordemos que estamos haciendo el proceso a nivel de auditoría y no en forma definitiva. El sistema me genera el reporte en Excel, donde me indica el directorio, el nombre, el tamaño, la fecha de modificación y el campo nota. En este informe el sistema compara qué archivos tiene el servidor de Ofimática y que no están en el servidor del cliente, y también viceversa, comparando también los archivos que están con fecha de modificación y tamaño diferente entre el servidor de Ofimática y el cliente. Observemos el campo nota. Nos dice, este archivo no está en el servidor, solo en el cliente. Esos archivos no son modificados por Ofimática, ya que la empresa puede tener programas específicos, los cuales no pueden ser modificados. En el mensaje, este archivo existe en el servidor, pero no en el del cliente, se debe actualizar. Significa que está en el servidor de Ofimática y no en el servidor del cliente. Y al correr el proceso del robot instalador, el sistema copiará estos programas al servidor del cliente. Y en el mensaje, la firma del cliente es diferente a la del servidor,
se debe actualizar. Significa que este archivo existe en el servidor del cliente y existe en el servidor de Ofimática, pero tienen fechas o tamaños diferentes. El sistema va mostrando con cada uno de los archivos la razón por la cual se debe actualizar. Es muy importante realizar esta auditoría antes de realizar el proceso de robot en forma definitiva. Ahora realicemos el proceso de actualización en forma definitiva y visualicémoslo por Excel y demos a aceptar. Podemos observar que el sistema señala el primer paso, comparación de firmas, el cual me permite comparar los programas instalados a nivel del cliente contra los programas instalados a nivel de Ofimática y se indican las diferencias. Terminando el primer paso, el sistema procede a realizar el backup de los archivos, realizando copias de seguridad a nivel de programas, bases de datos y vistas, con el fin de garantizar la seguridad de la información, y luego realizar la copia de los programas en los cuales se encontró diferencias entre el cliente y el servidor de Ofimática, y también los archivos que no existan a nivel del cliente. Acá realiza copia en las carpetas de Atlas. Luego seguimos con el tercer paso, actualización de archivos. Este paso actualiza los programas seleccionados en el proceso de comparación de firmas. En este caso, los programas se clasifican según la forma en que deben actualizarse. Los archivos tipo programas con extensiones como FXP, EXE, SPX, FRX, FRT se actualizan con base y se sobrescriben directamente el archivo o el programa. Los archivos de tipo técnico como DCTech, DBF, TablaTech, DBF, GlobalTech, DBF, entre otros, se actualizan con base a eliminar o borrar los registros o ítems propios de Ofimática y reemplazarlos con los actuales. Se toma la tabla TEC, DBF, se borran los registros donde el campo es propio, sea igual a 0, y luego se reemplazan nuevamente con migrados. Es importante tener en cuenta que cuando la empresa tiene específicos campos propios se deben actualizar en las tablas técnicas. El campo es propio como verdadero para que el sistema no las borre en el momento de hacer el proceso. En el cuarto paso tenemos actualizar control Ofimática. En este punto se actualiza la información ingresada a nivel de control Ofimática, es decir, menús, programas, generador de reportes, entre otros. En este caso el sistema migra la base de control Ofimática en el programa antes de realizar cambios en la base de datos realizados en el backup de la base de control Ofimática 2010. Luego seguimos con el quinto paso, los backups de base de datos. En esta etapa el sistema realiza el backup de la base de datos registrada en el maestro de empresas, adjuntadas en SQL Server. Por ejemplo, si trabajamos la aplicación solo en base de datos de todoterreno, el sistema realiza el backup a esta empresa. Y por último, realizamos el análisis de estructura. Finalmente, la aplicación realiza el análisis de estructuras para las empresas que se tengan matriculadas a nivel de la versión 2010. En la parte inferior el sistema muestra un log de procesos, donde registra cada una de las transacciones que el sistema realizó. Por último nos muestra un mensaje de proceso finalizado. Para realizar el proceso de robot instalador se debe garantizar de que ningún usuario esté dentro de la aplicación Ofimática. Robot instalador se puede ejecutar con una tarea programada o en forma manual. Ahora veamos la estructura de los archivos del robot instalador. Nos ubicamos en la carpeta de Ofimática. Observemos que tenemos la carpeta Ofima 2010 y la carpeta Robot Cliente. Las copias realizadas por el robot instalador las almacena en la carpeta Ofima 2010 y nos crea una carpeta que se llama Backup. Dentro de esta carpeta nos almacena el backup de control Ofima, el backup de las vistas, el backup de las bases de datos y el backup de los programas, de manera que si se requiere restaurar esta información de la carpeta de backup se puede realizar. Al ejecutar el robot instalador observamos que el sistema en la parte inferior nos presenta un log de sucesos. Lo podemos ejecutar dentro de la misma aplicación o simplemente en la carpeta de robot cliente, en la carpeta log. Podemos abrir el log de sucesos. Es muy importante este informe, por si se presenta algún inconveniente en alguna de las fases del robot instalador, podemos abrirlo y ver exactamente qué fue lo que pasó. Realice una práctica. Ejecute el proceso del robot instalador. Verifique los programas actualizados.